tanto escándalo sexual de tipos que andan por ahí? Porque yo soy ya no soy evangelista internacional, no. Yo soy el evangelista interplanetario. Trabajar a las espaldas del pastor con la gente débil. Si yo fuera el pastor, si yo fuera la pastora, iban por ahí, hasta que se levantan un ejército dirigido por demonios para dividir lo que Dios está diciendo. De Dios, no predican cuentos de camino, no vienen a hacer un espectáculo, no vienen a poner la gente a gozar en la emoción, vienen a traerlo a la presencia de Dios para ser edificados por la palabra. Yo he escuchado predicadoras. Quiero recibir al pastor David Reynoso con todos nosotros. Señor le bendiga. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para cuánto Dios es bueno? Pastores, levanten la mano. Los líderes, pastores, levanten la mano. Dios le bendiga, pastores. Iglesia, los pastores hay que honrarlos, respetarlos, cuidarlos, amarlos de todo corazón, porque son los ángeles que Dios le ha dado a la iglesia para que la edifiquen en el fundamento de Cristo. Amén. Saludamos a todos los ministros, evangelistas, líderes comunitarios y toda autoridad que esté en este lugar, y a cada uno de mis hermanos en Cristo. Ya el pastor me presentó, me llamo David Reynoso. Repita conmigo: Jesús, el nombre sobre todo nombre. Cuando la Biblia habla de Jesús, lo muestra como la mejor solución y la única solución que Dios le ha dado a la humanidad. Desde el libro de Génesis encontramos a Jesús por todas partes. Aunque no se menciona su nombre, en cada figura del Antiguo Testamento vemos a Jesús revelado. Tenemos en el libro de Génesis, por ejemplo, a un Jesús que se revela como la semilla donde todo empieza a surgir, y Dios habla indirectamente de él en lo que se le conoce como la primera profecía mesiánica, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando dice que vendría uno que aplastaría a Satanás. Y luego seguimos leyendo el Nuevo Testamento y vamos estudiando la narrativa que encontramos en todos los libros. Y en todos los libros encontramos a Jesús a través de la tipología bíblica. Por ejemplo, encontramos a Jesús en el tabernáculo. Y no tengo tiempo para desarrollar cómo podemos ver a Jesús claramente en el tabernáculo. Partiendo desde la madera de acacia, partiendo desde los materiales. Cada material del tabernáculo hablaba de alguien que iba a venir y que iba a cambiar para siempre la historia de la humanidad. Seguimos estudiando pasajes como el pasaje de un muchacho llamado David enfrentándose a un Goliat. Y aunque son libros históricos, podemos ver una tipología de lo que pasaría en la cruz del Calvario. Pregúnteme por qué, pastor. David, que significa ese nombre amado de Dios, tiene 5 letras. Goliat representa a Satanás y David representa la gracia. Goliat representa gobierno humano, gobierno diabólico. Tenía una lanza de 600 ciclos de hierro. Medía 6 codos de estatura. Su nombre tenía 6 letras, 666. David toma 5 piedras. Muchos predicadores dicen, tomó 5 piedras porque profetizaba, porque Goliat tenía más hermanos. Vamos un poquito más adentro. Tomó 5 piedras porque el 5 en la Biblia representa gracia, porque eran 5 los sacrificios expiatorios. Al tomar las 5 piedras, David está profetizando de lo que pasaría en la cruz del Calvario. David tomó ciertos elementos que lo llevó a sus hermanos, que habla de Cristo. Vestiduras limpias, vestidos limpios. Le llevó grano tostado, le llevó queso. Todo eso tiene una tipología bíblica en relación a la persona de Jesús.
Por eso es que la iglesia debe entender que desde el Antiguo al Nuevo Testamento el mensaje principal es exaltar al Señor Jesús. No se puede perder ese mensaje en ningún momento. El predicador, el que predica a Dios, tiene que ser cristocéntrico, hablando y testificando de las cosas que el Señor hace. Como le dije, tengo poco tiempo, pero vamos a ver algunos acontecimientos en las Sagradas Escrituras que nos dejan claramente el poder que tiene ese Señor llamado Jesús, que reina en nuestras vidas. Y partiendo como un vivo ejemplo, voy a contar un poco de mi historia. A la edad de unos 18 años me había metido en problemas muy terribles en una isla del Caribe. Salí de aquí de mi país a ese lugar y me fui por un mal camino. Terminé metido en cosas muy malas, con gente muy mala. Y me acuerdo que en ese bajo mundo me vi en una situación donde fueron a buscar mi vida porque tuve una situación con alguien y era de vida o muerte. Y gracias a Dios esa persona no murió, pero se fue a intensivo. Y tenía muchas personas detrás de él que empezaron a buscarme. Yo no conocía de Jesús. Yo no sabía quién era Jesús. Mi papá cometió el error de traer a mi casa un librito que decía filosofía humanista, que niega abiertamente a Jesús y que nos enseña que nosotros somos nuestros propios dioses, que Dios no existe. Y le doy gracias a la ciencia, porque los científicos son los amigos número uno de los evangélicos, son los científicos. Mire, es tanto así que los científicos están predicando más que muchos predicadores. Los científicos dicen, no existe Dios, y después terminan diciendo, definitivamente detrás de esta creación hay un diseñador inteligente, hay alguien que hizo esto, hay alguien que formó esto, y nosotros, la iglesia, sabemos el nombre de ese alguien. La iglesia no sabe la ventaja que tiene en la palabra de Dios, de conocer lo que está por venir, de conocer lo presente, de conocer lo pasado. Y me acuerdo que andaba en ese mundo de tinieblas, envuelto en las drogas, en la delincuencia, haciendo muchísimas cosas malas. Y un día me llegó la hora de partir de este plano terrenal. Se me apareció un tipo, me sorprendió en un lugar, sacó un revólver y me dijo, hasta aquí llegaste, loco. Puso el revólver en mi frente, yo me quedé congelado y me dijo, cierra tus ojos. Y cerré los ojos y me acuerdo como hoy que dije, Jesús, si usted existe, ayúdeme. Y el hombre trató de disparar y la bala no salía. Y trataba de disparar y la bala no salía. Y dije, realmente Él existe, realmente Él es verdadero. Pasados los años, cuando vengo a la fe, me dice mi tía, que es de las Asambleas de Dios, me dice, cuando tú eras un niño de 1 año, te llevé a la iglesia de Los Minas y te presentó mi pastor como un hombre de Dios. Por eso la muerte no te pudo tocar, por eso Satanás no te pudo destruir. No hay nada más efectivo que Jesús. No hay nada más efectivo que ese nombre. Se puede levantar gobierno, se puede levantar hombre, se puede levantar infierno, pero nada más poderoso que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el Todopoderoso. El Cristo que le vengo a hablar esta noche es el Cristo que se encontró con una mujer que era una mujer de la calle. Había tenido 5 maridos, el que tenía no era de ella, era una mujer de la vida alegre. Y se encontró con Jesús y al momento Jesús sacó de ella todo ese pecado. Y la mujer al momento dio fruto de una nueva criatura, trayendo un montón de gente a escuchar el Evangelio de Cristo. La naturaleza, el nacer de nuevo, solamente lo da Dios a través de Jesús. Eso no se obtiene por otro medio. Aló. Fue Jesús el que se encontró con un ladrón, un cobrador de impuestos, que en Israel eran literalmente aborrecidos. No lo recibían en las sinagogas, no lo querían ver ni en pintura. Les robaban a todo el mundo.
Los judíos los aborrecían y de repente Jesús encuentra a un cobrador de impuestos y lo hace un gran hombre de Dios y le cambia la vida para siempre. Ese es el Jesús poderoso del que yo te quiero hablar. Ese Jesús que agarró a un hombre que lo tenían por loco en aquella Decápolis, el endemoniado gadareno. Lo tenían por loco, poseído por demonios, atado por espíritus malos. Y un día encontró a Jesús. Y Jesús en cuestión de horas lo convirtió en un evangelista. De ese Jesús es que yo quiero hablar. El Jesús que es el nombre sobre todo nombre que se nombra en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. El diablo sabe el poder que hay en Jesús. Los demonios saben el poder que hay en Jesús. Pero muchos hijos de Dios no saben el poder que hay en Dios. ¿Aló? ¿Hay alguien en casa? Pablo le dijo a los corintios, una iglesia con 10 problemas gravísimos, pero graves. Una iglesia donde se metía todo disparate. Empezaban supuestamente a hablar en lengua y lo que hacían era maldecir el nombre de Jesús. Empezaban a decir Jesús maldito. Y Pablo discernió y dijo, aquí las cosas no andan bien. Esa ciudad donde estaba ubicada esa iglesia era tan corrupta, pero tan corrupta, que el que iba a visitar esa ciudad usaba una contraseña con sus amigos para hacerle saber que iba a pecar. Le preguntaban, ¿y a qué tú vienes? Y él decía, vengo a corintizar. Ya yo entendía a qué iba esa persona. Y Pablo le dice a ellos, preste atención, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, no ignoremos sus maquinaciones. O sea que Satanás sabe que Jesús es poderoso. Satanás sabe que Él es el Señor, que Él es el dueño de todo. Pero también sabe que un creyente que no conoce su Biblia es igual a un ciego. Por más que usted trate de explicarle a un ciego lo que es un hermoso atardecer, no le va a entender. Por más que usted trate de explicarle a un sordo lo que es un solo de saxofón, no le va a entender. Por eso es que la naturaleza del hombre espiritual se recibe cuando nace de nuevo y tiene que nacer del agua y del espíritu. En otras palabras, del conocimiento de la palabra de Dios y de la llenura del espíritu. Ahí es donde se abren sus ojos y puede ver la verdad de Cristo. ¡Aló! Oiga, Jesús llegó en un momento crucial en medio de la historia. Jesús llegó en un momento donde los gobernadores, principalmente Herodes, estos tipos eran corruptos al extremo. Iban de los hombres y luego se iban con los niños. Había una corrupción tremenda. La parte religiosa estaba literalmente perdida. La gente llegaba a traer sacrificio y los sacerdotes eran los más corruptos. La gente traía una ovejita que pasaba el sacrificio y le decían, llévala a la mesa para que la evalúen. Y allá en la mesa la ovejita que pasaba el sacrificio, que estaba preparada para ser aprobada, le decían, esa ovejita no pasa la prueba. ¿Y qué tengo que hacer? Le decían, un cambalache. Parecido a la doctrina que se predica hoy, de darle a Dios para que Dios te devuelva. Un cambalache, dame esa ovejita y suéltame 1,000 pesos y te doy otra, que esa sí pasa. Y ahí le tumbaban 1,000 pesos a ese pobre hermano que iba a llevar ofrenda al Señor. Jesús llega en un momento donde las cosas andaban mal. Y cuando Jesús llega, cambió toda la atmósfera. La gente empezó a hablar de un Jesús que estaba haciendo que las sinagogas se vaciaran. Que la gente dejara de reunirse con los escribas, los fariseos, los saduceos y todas las sectas de aquel entonces y empezaran a seguir al caballero de la cruz, empezaran a seguir a un simple carpintero. Y la gente se admiraba y le decía, tu doctrina no es como la doctrina de ellos, tu doctrina está llena de autoridad, de poder, cuando tú hablas se siente que viene de arriba. Los religiosos lo sabían, pero no le convenía reconocerlo porque le tiraba el negocio al piso. La casa de gobierno sabía que él era diferente. Y escuche, preste atención. Llegó un hombre llamado Nicodemo. Y hablamos a veces a la ligera de ese hombre. Nicodemo, cuya palabra significa vencedor del pueblo.
que era muy común en aquellos días, después del siglo segundo, cuando los macedoneos ejercieron el poder sobre Israel, encontrar nombres griegos. Y este era uno, llamado Nicodemo, que significa vencedor del pueblo. Y no era cualquier persona, era un principal entre su grupo de religiosos. Y el grupo de religiosos ya había analizado y dijeron, este hombre realmente viene de parte de Dios, pero no conviene reconocerlo en público. Y Nicodemo se acercó a él y le dijo: Señor, sabemos que viene de parte de Dios. Le habló en plural. Todo el grupo sabe, todos los fariseos sabemos que tú eres de Dios, porque nadie hace las cosas que tú estás haciendo si Dios no está con él. Pero no conviene reconocerlo, Señor. Aló. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos eran este tipo de personas que le ponen carga a la gente que ellos mismos no pueden llevar. Los tipos eran tan extremistas que decían que en día sábado una mujer no se podía ver al espejo. No sea que viéndose al espejo se encuentre una cana y se vea tentada a quitársela, y ellos consideraban que eso era pecado. Oiga, qué ridículo eran. El día sábado una mujer o un hombre no podía hacer gárgara con vinagre porque era considerado trabajo. El día sábado no se podía comer una gallina si no había intención no se podía comer un huevo si no había intención de comerse la gallina, porque lo consideraban trabajo. Repita conmigo: la religiosidad de Dios. No predican cuentos de camino, no vienen a hacer un espectáculo, no vienen a poner la gente a gozar en la emoción, vienen a traerlo a la presencia de Dios para ser edificados por la palabra. Aló. ¿Hay alguien en casa? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Repita conmigo: en estos últimos tiempos. ¿Cuándo empezaron los últimos tiempos? Los últimos tiempos empezaron con el derramamiento del Espíritu Santo, confirmando la promesa que está en Joel. Desde ahí empezaron los últimos tiempos. Desde ahí el Padre está hablando por el Hijo. Y el Hijo le dijo a la iglesia, le dijo: yo los empodero para que vayan en mi nombre a hacer señales, maravillas, prodigios, a predicar el año agradable del Señor. Aló. Repita conmigo: con mi iglesia estamos empoderados. Mira el que está al lado. Dígale: deja la emoción y predica Biblia. Predica Biblia, que eso es lo que hace falta. Tantos ridículos diciendo: es que no hay rapto de la iglesia, eso es mentira. Y un montón de evangélicos desubicados que tienen 20 años en la fe y no conocen la Biblia que tienen en la mano. No conocen lo que dice la palabra de Dios. En la Biblia hay 1845 referencias a la segunda venida de Cristo. El primero en profetizar la segunda venida de Cristo fue Enoc, séptimo de Adán. Eso está en el libro de Judas. Aló. En la Biblia se habló más de la segunda venida que de la primera. Y aparecen pusilánimes, tipos sin carácter, sin formación bíblica, diciendo: no hay rapto. Hay 5 clases de espíritus que están atacando a la iglesia. Repito, hay 5 espíritus que están atacando a la iglesia y le están dando con fuerza. El espíritu de Absalón. ¿Y cuál es el trabajo del espíritu de Absalón? Trabajar a las espaldas del pastor con la gente débil. Si yo fuera el pastor, si yo fuera la pastora, iban por ahí, hasta que se levantan un ejército dirigido por demonios para dividir lo que Dios estableció. Pero a veces estamos tan entretenidos escuchando al predicador, fuego, llama, candela y unción, hablando disparate, que no leemos la Biblia y discernimos esos espíritus. ¡Aló! Ajá. Se fue todo el mundo. Segundo espíritu, el espíritu de Saúl. Aquí yo soy el ungido, aquí yo soy el jefe,
Y el que se trata de por encima, mire, corto la cabeza, le caigo atrás, lo persigo, porque yo soy el de la unción, yo soy el de la autoridad. Mentira, eres un arrogante, orgulloso, que te ha cegado por el poder y ha dejado de ver que eres un siervo. El siervo fue llamado a servir, no a servirse de los demás. ¡Aló! Gloria a Dios. Tercer espíritu, el espíritu de lascivia. Por eso usted ve tanto escándalo sexual de tipos que andan por ahí. Porque yo soy ya no soy evangelista internacional, no. Yo soy el evangelista interplanetario. Yo soy el apóstol galáctico. Y en pecado. Tercer espíritu, no cuarto espíritu. El espíritu jezabélico. Y ese sí es peligroso. Oiga, ese espíritu es terrible. Porque ese espíritu usa a predicadores y a predicadoras de conectado y confunde a la gente. Te tengo una nueva revelación. Hermano predicador que crees así, ya la revelación fue dada, son 66 libros, ya no hay nada más que revelar. La revelación está escrita, hay que estudiarla, hay que vivirla, ponerla por obra para que esté el poder en el poder de Jesús. ¡Aló! Y ese espíritu jezabélico agarra a personas sin carácter y las utiliza para manipularla a través de esos voceros del diablo. Oiga, yo he escuchado predicadoras, se fue el gozo. Yo he escuchado predicadoras, Yo he escuchado predicadoras predicando ideología de género y feminismo y la gente diciendo amén. Repita conmigo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. La ideología de género, el feminismo, es lo que Jesús profetizó. En los últimos días será como los días de Sodoma. Las cosas se irán al revés. La inmoralidad va a reinar. Las mujeres van a querer tomar la posición donde Dios no la puso en la casa. Y ahí va a empezar el conflicto. En estos postreros días, hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. La ciencia dice que el universo se sostiene por la ley de la gravedad. La Biblia dice que el universo se sostiene por la palabra de Jesús. Todo lo que la ciencia descubre hoy, hace rato la Biblia lo dijo. La ciencia descubrió en 1995 que la lengua controla todo el cuerpo. Y la Biblia dice, hace más de 1000 y pico de años en el libro de Santiago, que la lengua controla todo el cuerpo. No hay nada debajo del cielo que Dios no haya revelado en su palabra. ¡Aló! La Biblia dice que en la palabra, en lo que tú declaras, en lo que tú dices está el poder de la vida y de la muerte. Y la ciencia en los 80 dijo, ha surgido una nueva enfermedad que se le llama enfermedad psicosomática, que está relacionado a la forma como se expresan, al rencor, a la ira que guarda la gente. Esto le daña su cuerpo interiormente. Dios lo dijo desde el Antiguo Testamento. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que descubre la ciencia, todo lo que descubren los hombres, Jesús lo dijo hace tiempo. Lo que tenemos es que volver a la Biblia.
Ajá. Escucha el versículo 13. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Repita conmigo: Dios es bueno. Satanás, que el Señor lo reprenda, vive tomando antidepresivos todos los días, porque ese enemigo dijo: voy a destruir al hombre que es más pequeño que los ángeles. Y Dios, que tiene todo fríamente calculado, dijo: adelante, caballero, que yo tengo una carta debajo de la manga. Satanás destruye, tumba al hombre de la presencia de Dios. Vienen las dispensaciones y Dios va preparando todo calladito y profetizando a través de los profetas. Y encontramos al que se le conoce como el quinto evangelio, al profeta evangelista, pastor Isaías, profetizando acerca de este Mesías. Y cuando aparece el Mesías, ¿sabe lo que hizo? El Mesías salvó a todo aquel que cree en él. Y no solamente lo restauró en la relación con el Padre, le aumentó el valor. Por eso Pablo en Efesios dice en el capítulo 2, versículo 9, versículo 10, dice que somos hechura de su mano. Esa palabra en el original, hechura, ¿sabe lo que significa? Que somos una poesía de Dios que levanta alabanza cuando los ángeles ven y dicen: Dios mío, como yo siendo más pequeño que nosotros,